chihokta kai ni wane watushi wane esa tu pirakan mana esa tu no seyuko watahari tu kwai paka ese wane chihokta kai ni apaka sutchin tu wanka. Los vientos para los wayuu son personas con distintos caracteres, con distintos rasgos de comportamiento y distintas direcciones. Tenemos a Jepirachi, que es el viento amoroso, el alisio del nordeste. Es una especie de padre amoroso de los pescadores wayuu. El viento tiene un significado espiritual muy grande, sí, y tomárselo así para estos tipos de complejos eólicos sin una compensación justa es una violación a la espiritualidad wayuu por el uso del territorio y por el uso del viento. Están obstaculizando lo más espiritual del pueblo wayuu con los molinos eólicos. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu de un wayuu que muere indeterminado y quiere llegar a Jepirachi, los molinos lo van a desviar. Va a perder la ruta que debe de tener él como siempre lo ha tenido para llegar a Jepirachi. Jepira es el cabo de la vela. Para el wayuu significa el lugar donde las almas generosas van a descansar. Para nosotros el máximo nivel de espiritualidad se consigue en Jepira y va a haber varios parques ahí. Las consecuencias van a ser mucho más catastróficas con este proyecto de parque eólico, porque eso nos va a llevar a nosotros a un desconocimiento entre nosotros mismos en el territorio y los beneficios económicos que la empresa va a brindar, va a alimentar guerras interfamiliares. Esos conflictos se derivan de que en el momento de llegar la empresa a la comunidad no tienen un diálogo genuino, directo, con los dueños ancestrales, sino con quienes habitan el territorio. Entonces, cuando en el momento los dueños ancestrales se dan cuenta, ya los achón, que son los que habitan el territorio, pero no son dueños, llegan a la zona y le dicen, y de ahí comienza un conflicto que puede generar muertes. Este es un sacrificio al wayuu y es un sacrilegio al territorio, por la connotación que tiene el territorio para el wayuu. Wonmain, es el concepto y la visión material y espiritual del territorio. Sí, ningún wayuu puede vivir sin territorio. Wayuu que no tenga territorio es como si estuviera ciego, como si fuera invidente. Para mí es una ayuda porque todos los hijos de nosotros ellos están trabajando en esa empresa. Y el segundo, y que están dando agua, están dando tanque para el agua. Y hay un beneficio que ellos están dando en cada año. Entonces, en ese sentido, en la parte económica, en estos momentos podrían estar favoreciendo al pueblo wayuu porque hay mucha hambre, hay mucha necesidad y cualquier mercado, no hablemos de recursos inefectivos porque las empresas no las están dando, porque dicen que también les trae problemas al grupo, a donde ellos lleguen. ¿Qué pasa con la ley de transición energética? El artículo 4 es muy claro, que cuando no queremos negociar, cuando el pueblo wayuu dice no negocio, ¿sí? ¿Qué dice? Lo declaramos de utilidad pública.
Al declararlo de utilidad pública, ¿qué quiere decir eso? Expropiar, ¿sí? Hacer el proyecto sobre la cabeza de las comunidades. ¿Qué está sucediendo con eso? El desplazamiento del pueblo guayú a engrosar los cordones de miseria de las pequeñas ciudades que tenemos del municipio de Uribia, Maicao, Manaure, Riohacha y toda Colombia. Nosotros no queremos parque eólico, nosotros queremos vida. Lo que nosotros necesitamos en forma urgente es que se detengan todos los procesos de consulta previa que se han realizado y que se están realizando en el territorio y se replanteen desde la aplicación estricta del sistema normativo guayú como sistema de norma para la convivencia social, porque más allá de ser un sistema de justicia, el sistema normativo guayú es un sistema de prevención. Y es ahí donde, en procura de garantizar nuestra integridad física y cultural, lo que nosotros necesitamos con urgencia es que se replantee todo a partir de los preceptos y la aplicación efectiva del sistema normativo guayú en todos los procesos de negociación del pueblo guayú. Nè, nè, châu nè, mà ri nhất tới nè, mà ri nhất tới nè.